reasumimos el tema de salud bien importante, ¿no? Bien importante porque tenemos un seguimiento permanente sobre esta lamentable circunstancia que se vive y nosotros vamos a conversar en breve, de seguidas, diría yo, porque está con nosotros con Patricia Valenzuela. Ella es médico internista, infectólogo integrante, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias, Patricia, por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes, porque han surgido de nuevo patologías que parecían controladas. Por ejemplo, en el caso concreto del sarampión, hace un momento, antes de esta conversación que vamos a tener, revisaba una nota de prensa sobre hay una angustia en el gremio médico porque no tienen cómo atender y no hay los suficientes insumos para poder enfrentar. Te hablo de la patología del sarampión, pero podemos hablar de otras. Sí, gracias por la invitación. Realmente la situación de salud es bien delicada a nivel nacional. Con respecto a sarampión en específico, es que de hecho ya el último reporte que hace la Organización Panamericana de la Salud del 22 de septiembre de este año hace mención de por lo menos 84 casos de sarampión al sur del país, en uno de los municipio Caroní del estado Bolívar. Ya quien hace mención de esto es OPS, es una alerta importante porque solamente la reaparición de sarampión, después de haber declarado en el 2016 la región de las Américas libre del virus, es una alerta. Y es Venezuela el país que está aportando los primeros casos en esta reaparición de sarampión y obedece principalmente pues, a las bajas coberturas de vacunación, a la ausencia de vacunación y a la falta también y ausencia de campañas y promoción de vacunación. Ahora, ¿por qué no hay vacunas, no? Bueno, dirán, bueno, sí, las divisas, el problema, pero son cosas que se alertaron y se advirtieron con suficiente anticipación. Bueno, porque todo país tiene un esquema de vacunación o un programa ampliado de vacunación que incluye una serie de vacunas que costea o son ofrecidas de manera gratuita a los ciudadanos. El problema es que ahorita en el país, así como hay un desabastecimiento importante de medicamentos, también hay un desabastecimiento importante de lo que son las vacunas. Entonces, la mayoría de las vacunas son importadas, no son producidas en el país y todo esto forma parte de la crisis económica. Este también es un sector que se afecta por el problema económico. Ahora, ¿esas vacunas antes se hacían en Venezuela? No. Se hacían siempre... Siempre han sido traídas por laboratorios que uno los llama vacunadores o elaboradores de vacunas históricamente. Ahora, tiene que haber un orden de jerarquización y la gerencia de salud está en manos del Estado. En este caso, ellos no pudieron prever, visualizar, proyectar lo que pudiera ocurrir con el brote de nuevas patologías. No de nuevas patologías, de patologías ya supuestamente controladas. Sí, uno habla normalmente de que son enfermedades reemergentes. Entonces, sí, lo mismo pasa con difteria. Teníamos 25 años sin difteria y de marzo para acá tenemos una serie de casos también al sur del país. El tema es que vacunación siempre es prevención. Uno vacuna a los niños, vacuna al adolescente y al adulto para prevenir la reaparición de enfermedades infecciosas que son sumamente contagiosas y que pueden dejar secuelas importantes. Ese es el objetivo de la producción de vacunas. Tú elaboras una vacuna para que se controle y se disminuyan el número de casos y el número de secuelas. Esas son políticas de Estado. La salud en Venezuela y de todos los países está principalmente en el Estado. Campañas de vacunación, campañas de prevención, educación, sobre todo en que hay que estimular la vacunación y alertar cuáles son los signos y los síntomas de las diferentes enfermedades infecciosas. Ahora, tú mencionabas, Patricia, que se ubica en el sur del país, pero el riesgo de que se multiplique y crezca, por ejemplo, ese brote de sarampión u otras enfermedades. Sí, porque tanto difteria como sarampión son enfermedades infecciosas muy contagiosas. Y el cerco epidemiológico principalmente se logra con una vacunación importante en el área, haciendo seguimiento de los contactos de los casos, haciendo la comprobación
evaluación en laboratorio, en laboratorios especializados y sí, siempre está el riesgo de que esos contactos más cercanos de los casos se vayan en el resto del país e incluso a países vecinos. De hecho, OPS y OMS tienen estrategias para seguimiento de casos a nivel nacional e internacional cuando suceden este tipo de problemas, pero lo principal es estimular la vacunación, estimular la identificación y la alerta de estas enfermedades infecciosas para que se pueda hacer el cerco epidemiológico lo antes posible. Por cierto, Patricia, ya que mencionas a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, uno siente como un simple ciudadano que a veces la Organización Mundial de la Salud tiene una mejor percepción de las cosas que están pasando en el país y la Organización Panamericana de la Salud hace algunos o fija algunos criterios, algunos puntos de vista, pero que no son suficientemente claros sobre la situación que está pasando en la salud venezolana. Lo que pasa es que no debemos olvidar que nosotros no tenemos cifras oficiales. No son de la Sociedad Venezolana de Infectología, por ejemplo, no maneja las cifras oficiales. El boletín epidemiológico desapareció. Exacto, desapareció. Yo pienso que se debe estar seguramente, o tengo la esperanza, de que se esté elaborando, más no se esté divulgando. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones, que no lo hagan o que no lo divulguen, es grave. Y si tú como Estado no aportas esas cifras oficiales, pues OPS y OMS no tienen manera de ver un peor panorama. Ellos van a ver y van a interpretar los datos que les da el Estado. Claro. Ahora, otras enfermedades aparte de las que hemos mencionado, sarampión y difteria, ¿qué manejan ustedes a nivel de la Sociedad Venezolana de Infectología? Bueno, tenemos también abundantes casos de hepatitis A, hay varicela, que es lechina, y en niños, adolescentes, y tenemos la reactivación en adultos del herpes zóster, que es una patología bien discapacitante por la neuralgia posherpética. Hepatitis B nunca ha dejado de estar entre nosotros y no tenemos son enfermedades infecciosas que son prevenibles con vacunas. Ahora, ¿por qué resurgen estas enfermedades? Definitivamente por la ausencia de vacunas, por esquemas de vacunación incompletos, por la falta de campañas y de estímulo a la población para vacunar. La otra opción es que no se respete o no se cuide la cadena del frío para el traslado de las vacunas, o que simplemente el producto biológico no sea de la calidad que se espera, porque no sea de los grandes laboratorios que han hecho tradicionalmente vacunas en el mundo. Una última pregunta, Patricia. ¿La calidad de esas importaciones que vienen coyunturalmente, que surgen porque, bueno, hay que traerlas porque la situación es crítica, es adecuada? ¿Se ha medido? ¿El Estado tiene como...? El Estado tiene un ente que es el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, donde tiene personal altamente calificado y equipos de punta, de tecnología de punta. Ellos ahí tienen cómo hacer bioequivalencia o comparar y dar, ellos son los que dan los permisos sanitarios. En buena lid, las importaciones deben pasar por ahí para que sean autorizadas y siguiendo reglamentos y requisitos que dicta el Instituto Nacional de Higiene. Ellos son los que autorizan las importaciones. Bueno, debería ser así, pero de repente surgen algunas cosas que siembran la duda, ¿no? Es así. Bueno, sí, Patricia, muchas gracias por toda la información, muy amable por haber estado con nosotros. Es importante estar alertas frente a todo esto y el resurgir de algunas patologías que se suponían estaban superadas. Una pausa, al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.